Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa semanal Signos Vitales, un espacio que pretende unir dos mundos, dos lenguajes, la certeza y la legitimidad que nos brinda la ciencia y la medicina con lo social que requiere de comprensión, cercanía y sentido. En Signos Vitales verificamos la información con fuentes oficiales y profesionales de la salud. Contamos también con el respaldo de agencias de noticias internacionales como EFE, AFP y Xinhua. Antes de iniciar, queremos darle la bienvenida y agradecer a las televisoras y universidades públicas afiliadas a la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que se suman a esta transmisión. Hoy dedicaremos nuestro programa a hablar de la inteligencia artificial aplicada a la salud con un caso específico, Abu Dhabi y su sistema de salud. Lo haremos de la mano del científico español Juan José do Olmo, quien colabora en el área de inteligencia artificial del sistema de salud de Abu Dhabi y quien recientemente visitó Guadalajara para participar en el Congreso Internacional de Avances en Medicina. Antes, hagamos un recorrido por noticias de actualidad. Esta semana conmemoramos el Día Mundial del Ejercicio Físico. Los dejamos con el siguiente reporte. Instaurado por la Organización Mundial de la Salud el 6 de abril como el Día Mundial del Ejercicio Físico, para concienciar sobre los beneficios de practicar ejercicio físico y combatir el sedentarismo, este año lemas como "Es tiempo de moverse" nos recuerdan lo bueno que es para la salud practicar tan solo de 130 a 150 minutos de ejercicio moderado semanalmente. Médicos, cardiólogos, investigadores y organismos internacionales llevan tiempo insistiendo en una idea que se va consolidando con fuerza. La actividad física regular es una de las herramientas más eficaces para proteger la salud cardiovascular y aumentar la esperanza de vida. La Organización Mundial de la Salud recuerda que mantener niveles adecuados de actividad física ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer, además de mejorar la salud mental y la calidad de vida. La falta de ejercicio, por el contrario, se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo de enfermedad en las sociedades desarrolladas. La evidencia científica acumulada durante las últimas décadas respalda esta idea. Investigaciones publicadas en revistas médicas como JAMA Cardiology o The Lancet han demostrado que las personas que realizan actividad física regular presentan un riesgo significativamente menor de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Un estudio publicado en 2023 en JAMA Internal Medicine, realizado por la Harvard T.H. Chan School of Public Health y basado en el seguimiento de más de 116,000 personas durante 3 décadas, concluyó que realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física moderada, el umbral recomendado por la Organización Mundial de la Salud, ya se asocia con una reducción del riesgo de muerte prematura en torno al 20% y al 30%, pudiendo superar el 30% en personas con niveles sostenidos de actividad. Con información de la agencia EFE, Denise Godínez. México es, junto a Brasil, Colombia y Argentina, los países con mayor índice de casos de dengue. Estos 4 países concentraron en 2024 el 90% de los contagios y el 88% de las muertes, según la Organización Mundial de la Salud. El país azteca avanza en la creación de tecnología que mejore su vigilancia epidemiológica. Investigadores en México desarrollaron un algoritmo basado en inteligencia artificial que automatiza el conteo de huevos del mosquito transmisor del dengue, en un esfuerzo por mejorar la vigilancia epidemiológica en medio del repunte de casos en América Latina. El desarrollo ocurre en un contexto en el que la región ha registrado millones de casos en los últimos años, en un escenario de expansión global de esta enfermedad, según la Organización Mundial de la Salud, OMS. En un comunicado, la Secretaría de Salud mexicana informó que el algoritmo llamado EggCount ATT fue desarrollado por especialistas del Instituto Nacional de Salud Pública y del Centro de Investigación en Matemáticas. La herramienta surge en un momento en el que el monitoreo del mosquito Aedes aegypti sigue dependiendo en gran medida de conteos manuales, un proceso lento, demandante y propenso a errores que puede retrasar la detección de brotes, apuntó el comunicado. Según el Instituto Nacional de Salud Pública, el algoritmo está diseñado para reducir el tiempo de análisis en campo, disminuir el error humano y mejorar la precisión y puntualidad de los reportes,
lo que agiliza el identificar zonas de riesgo y evaluar la efectividad de las estrategias de control. El sistema alcanza una precisión promedio de 92% en el conteo de huevos, según un estudio publicado en febrero de 2026 en la revista Signal Image and Video Processing, agregó la dependencia. En México, el monitoreo de este mosquito se realiza desde hace años mediante ovitrampas, pero el conteo manual, realizado con lupa o microscopio, suele ser una tarea laboriosa y sujeta a variaciones humanas. El dengue atraviesa un repunte histórico en América Latina, donde se registraron más de 12 millones de casos en 2024, según la OMS. Brasil, Argentina, Colombia y México concentraron el 90% de los contagios y el 88% de las muertes. Con información de la agencia EFE, Denis Godínez. El caso de la joven española Noelia encendió de nueva cuenta el debate en torno al derecho a la eutanasia, un procedimiento que contempla la ley en ese país desde el 2021. La joven concretó su deseo 2 años después de la fecha en que estaba programada su eutanasia, a pesar de haber pasado los filtros que contempla la ley. ¿Quién fue esta joven de 25 años cuyo caso se volvió mediático? ¿Qué pasó en su camino a ejercer su derecho a la muerte digna que finalmente ocurrió el 26 de marzo? Escuchemos el siguiente reporte de la agencia EFE. Fallece Noelia Castillo tras recibir la eutanasia después de un largo periplo judicial. La joven de 25 años ha fallecido este jueves en el Hospital Sant Camil de Barcelona, en el que estaba ingresada, tras una dura batalla legal que retrasó la aplicación de este derecho. A la joven, afectada por una paraplegia, se le concedió la eutanasia en julio de 2024. Sin embargo, los diversos recursos judiciales de su padre, representado por la Fundación Ultracatólica Abogados Cristianos y que han sido desestimados, han alargado más de 1 año y medio su aplicación. Es indignante que haya durado este proceso durante 2 años cuando Noelia tenía aprobada la eutanasia por la Comisión de Garantía y Evaluación y luego por todos los juicios que ha ido pasando y todas las instancias hasta llegar a la alta instancia europea. Noelia ha estado 2 años secuestrada en sus derechos, en su dignidad de persona y añadiendo más sufrimiento a su situación. Noelia ha recibido la eutanasia en su habitación del centro, al que también han acudido sus padres. Seguidores de Abogados Cristianos se han concentrado frente al hospital. Hemos fracasado todos, yo personalmente como abogado y el sistema de forma profunda. Creemos que hace mucho tiempo ella tenía que haber recibido tratamiento para sus enfermedades mentales, asistencia. Tanto el juzgado que dio luz verde a la eutanasia de la joven como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluyeron que a lo largo del proceso judicial no se había constatado la falta de capacidad de Noelia a la hora de desestimar su petición de muerte asistida y que su decisión de solicitarla se había mantenido firme desde abril de 2024. Tampoco el Tribunal Constitucional ni el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha dado la razón al padre de Noelia ni a Abogados Cristianos en esta larga batalla judicial. Según las crónicas periodísticas de medios españoles, Noelia creció en un ambiente disfuncional y estaba parapléjica desde que en 2022 se arrojara de un 5º piso tras sufrir una violación múltiple. El procedimiento para alcanzar una muerte digna se vio interrumpida por una cruzada judicial que inició su padre, apoyado por la Fundación de ultraderecha Abogados Cristianos, alegando que su hija no gozaba de plenas facultades mentales para decidir. La agencia EFE habló con el jurista y portavoz de la Asociación Derecho a Morir Dignamente en Cataluña, Ramón Riu, y así criticó el tiempo que tuvo que pasar para que la joven finalmente consiguiera su deseo. Digamos, del proceso legal, porque la legislación vigente en España, la Constitución, la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, prevén la posibilidad que haya recursos contra las resoluciones del órgano de la Administración que autoriza la eutanasia.
Pero una cosa es que haya recursos y la otra es quién está legitimado para recurrir. Porque la eutanasia solo la puede pedir una persona para sí misma, para nadie más. Es un derecho personalísimo. Entonces resulta muy extraño que terceras personas, aunque tengan un vínculo familiar, puedan interferir en ese proceso. Estamos hablando de personas mayores de edad con plena capacidad para decidir sobre sí mismos. Por tanto, es extraño que otra persona pueda interferir. Aquí ha habido, quizá, y por eso ha sido especialmente mediático el caso, la atracción que ha generado, que se trate de una mujer relativamente joven. Menor de, creo que tiene alrededor de unos 25 o 27 años, ¿no? Por tanto, pero bueno, es que esa mujer no es mayor de edad, es que no está capacitada para decidir por sí misma. ¿Por qué una tercera persona ha de pensar que esta chica no está capacitada? 7 médicos la han evaluado, más otros 17 profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, juristas y también médicos de la Comisión de Garantía y Evaluación. Han evaluado su caso. El padre recurrió, pero la magistrada del Juzgado 12 de Barcelona la llamó a declarar y en el juicio declaró más de 1 hora esta mujer. Y durante 1 hora dejó claro que tenía plena capacidad, que había tomado una decisión perfectamente informada, consciente y firme, para decidiendo sobre su propia vida. ¿Es que a los demás también se nos niega que podamos decidir sobre nuestra vida? La vida es nuestra, no es de nadie más. Es que esta persona estaba en una situación de contexto eutanásico, es decir, con unas limitaciones que le generaban un dolor permanente y un sufrimiento permanente, con lo cual, bueno, esta mujer deseaba su muerte porque quería dejar de sufrir. No es porque se lo estaba pasando muy bien que quería dejar de vivir, no, es que lo estaba pasando muy mal, lo está pasando muy mal. Por eso desea la muerte y pide que esa muerte se le provoque de una forma que no le genere más sufrimiento. No tiene ningún trastorno psíquico. ¿En base a qué quieren aplicarle un tratamiento psiquiátrico? No han aportado a lo largo de todo el proceso, que ha durado 2 años, abogados cristianos y el padre no han aportado ni un solo dictamen médico que avale que esta persona necesita tratamiento. Ni uno. Aval científico ninguno. Tendrán su credo religioso. Se llaman cristianos. A mí me parece, por lo poco que yo sé del cristianismo, que su actitud respecto a esta mujer es muy poco cristiana. Porque compasiva no lo ha sido. No ha sido una actitud compasiva. Visto el plazo excesivamente largo que ha durado todo este proceso, desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente propugnamos, impulsamos una reforma de la legislación procesal vigente para que este tipo de recursos, si en el futuro se plantean, se tengan que tramitar y resolver por un procedimiento abreviado y la sentencia llegue en menos de 20 días. De forma que, bueno, si alguien recurre, que ya digo que debería ser muy excepcional porque es un derecho personalísimo, pero si alguien recurre, debería seguir un proceso especial que en 20 días se hubiera resuelto y finalizado. En México, Samara Martínez lucha desde hace varios años por conseguir que en su país se legalice la eutanasia, un procedimiento al que ella quiere acogerse. Conozcamos su historia y su lucha en voz de nuestra compañera Rocío López Fonseca. La opción de la eutanasia no fue opción hasta el año pasado, porque eso sí quiero dejarlo muy claro. Yo he luchado y hasta el cansancio de mi familia conmigo en seguir todo lo que médicamente está escrito que se debe seguir para pacientes como yo.
yo no, o sea, no es como que caí en diálisis y no, o sea, ya intenté, estuve 2 años en hemodiálisis, 2 trasplantes, y la diálisis ahorita es mi única oportunidad de vida. Ella es Samara Martínez, tiene 30 años, nació en Guadalajara, pero tiene más de 15 años viviendo en Chihuahua. Vive con múltiples enfermedades crónicas degenerativas, entre ellas hipertensión, lupus, dislipidemia mixta e insuficiencia renal crónica. Ha tenido 2 trasplantes de riñón, pero su cuerpo los ha rechazado, aunque al inicio de todo este calvario, a sus 16 años, tenía toda la esperanza de mejorar. La realidad es que no. Su cuerpo va a colapsar, ya que actualmente es sometida todos los días a 10 horas de diálisis peritoneal para poder limpiar su sangre. Pero esta terapia no dura para siempre, y ahí es donde ella ya no quiere seguir, ya que la muerte por la falta de este procedimiento es lenta y dolorosa. Por eso ella impulsa la legalización de la eutanasia. Con la ley trasciende. El no vivir así, ¿a qué me refiero? El peritoneo, que es donde me hago mi diálisis, tiene un tiempo de uso, ¿sí? O sea, no O sea, no puedes estar así 30 años. No, definitivo, porque es una membrana que cuando se infla y se cierra, pues como todo se va desgastando. O sea, una puerta automática la abres, va a llegar un momento fin de su vida, que yo estoy previendo que el día que eso pase, cuando ya ahí sí, híjole, pues evitarme la agonía, que es una muerte por intoxicación por la insuficiencia renal. Cuando llegue este momento, el ya no someterse a las diálisis, Samara tendría poco más de una semana en donde experimentaría síntomas de intoxicación como pérdida de la conciencia y ahogamiento, porque sus pulmones también colapsarían. El lograr que la eutanasia sea una opción es simplemente un derecho. ¿Por qué decido hacer esto antes de como tomarlo por propia mano? O sea, yo no he hablado de esto, pero ¿quién les asegura que yo no he estado en un momento en donde yo haya decidido tomar acción de propia mano? El por qué hacerlo nacional. Uno, porque no puede ser que nos estemos quedando atrás en materia de derechos humanos. O sea, países como Colombia ya lo tienen, está por legalizarse en Uruguay, Canadá, Estados Unidos, España, evidentemente pues Suiza, que es la punta de lanza. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué nosotros en materia de derechos humanos? Voy a poner una comparación. El argumento que legisló el aborto es mi cuerpo, mi decisión. Nos vamos al mismo argumento, mi cuerpo, mi sufrimiento, mi dolor, mi decisión. Samara quiere contar con esta opción de la eutanasia, aunque existe la ley de voluntad anticipada. Esta no es una opción para ella. Explicó que esta solo establece que los pacientes pueden decidir entre seguir recibiendo tratamiento para prolongar su vida o suspenderlos, y justamente esa muerte no es digna para su caso, por lo que a través de sus redes sociales busca llamar la atención y poner en la mesa de debate público nacional el derecho a una muerte digna con la eutanasia. Casos difíciles, casos dolorosos también para quienes atraviesan por estas enfermedades y que no ven un futuro en el que ellos puedan morir dignamente. Así que este debate que se ha abierto de nueva cuenta en España ha hecho eco en México, donde este caso de Samara Martínez nos recuerda la necesidad de voltear a ver a estas personas que están luchando porque en un país como México también se legalice la eutanasia. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más. Eliminar las varices sin cirugía es posible gracias a procedimientos como el endoláser o la escleroterapia endovenosa con espuma, 2 tratamientos que se han consolidado como alternativas médicas con resultados duraderos, recuperación rápida y una clara mejora de la calidad de vida. En los últimos años, la medicina estética ha avanzado hacia soluciones eficaces y seguras, que permiten tratarlas gracias a técnicas mínimamente invasivas que actúan directamente sobre la vena dañada. ¿Qué son las varices y por qué aparecen? Las varices son venas dilatadas y tortuosas que aparecen sobre todo en las piernas cuando las válvulas venosas dejan de funcionar correctamente. Esto provoca que la sangre no retorne de forma eficiente al corazón
y se acumula en las extremidades inferiores. Factores genéticos, hormonales, el sedentarismo, permanecer muchas horas de pie o sentada, el embarazo o el envejecimiento influyen en su aparición. Aunque durante años su tratamiento estuvo ligado casi exclusivamente a la cirugía, hoy el abordaje es mucho más conservador y personalizado. Tratar las varices sin cirugía, un cambio de paradigma. La demanda de tratamientos no invasivos ha crecido de forma notable. Tal y como explican los especialistas, cada vez más pacientes buscan soluciones eficaces que no impliquen anestesia general, bajas prolongadas ni cicatrices visibles. Con información de la Agencia EFE, Denise Godínez. Un problema que, como escuchábamos, y debido a los factores de riesgo, afecta mayoritariamente a las mujeres. Siempre es importante, y lo recomendaremos en este espacio, acudir a los especialistas, a los médicos, antes de optar por algún tratamiento. Las varices que poco a poco están encontrando alternativas de tratamiento con métodos menos invasivos y mucho más seguros. Concluyó el Congreso Internacional de Avances en Medicina, celebrado en Guadalajara, en el occidente de México. Hemos recuperado para ustedes algunas de las noticias surgidas durante este encuentro. Nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos cuenta sobre los cuidados paliativos en enfermos terminales y su atención en el área de urgencias. Un tema que de alguna manera también se cruza con el asuntos de la eutanasia, porque a final de cuentas quienes han estado pidiendo que las personas tengan un derecho digno a la muerte, también se les acompañe, por supuesto, de los cuidados paliativos. Nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos amplía la información. Hay pacientes que llegan al final de su vida con insuficiencia renal, hepática o cáncer. A veces la familia no está enterada o no sabe en qué etapa de la enfermedad está el paciente y ya se encuentran en el área de urgencias. Por eso es necesario mejorar la comunicación en la relación médico-paciente y que ellos busquen resolver todas sus dudas. A veces las personas no investigan qué significa su diagnóstico de enfermedad terminal, explicó la especialista en urgencias Irma González Osegueda en la edición 27 del Congreso Internacional de Avances en Medicina 2026. Muchas veces ellos no entienden o no están enterados de la gravedad o de lo que significa su enfermedad y el estadio en el que se encuentran. Entonces esto la verdad nos habla de que tenemos que aumentar la comunicación, la relación médico-paciente, mejorar la comunicación y sobre todo pues también que los pacientes busquen resolver todas sus dudas al respecto, ¿no? Porque muchas veces creemos que ya lo que dijo el médico pues eso es todo, pero no buscamos como investigar o indagar más al respecto de realmente qué significa para mí como paciente el que me den un diagnóstico de un paciente terminal. La especialista dio la conferencia Impacto del Servicio de Urgencias en los Cuidados Paliativos. Comentó que un estudio de Estados Unidos, basado en una consulta con especialistas en la materia, reveló que necesitan una actualización o curso específico en esta materia. La verdad es que sí nos hace falta bastante al respecto de la atención de los pacientes terminales y los pacientes paliativos en los servicios de urgencias. En algunos estudios donde se interrogó al personal que labora en las áreas de urgencias, se encontró que el 79% de las personas que laboran en las áreas de urgencias, sobre todo pues, el equipo médico, considera que no tienen la formación en la atención de cuidados paliativos. Además, se detectó la ausencia de protocolos porque cada quien labora de acuerdo con su formación o percepción. Para Signos Vitales, Liz Ortiz. En este mismo sentido, hablemos del acompañamiento de pacientes terminales y el final de su vida, y de nueva cuenta hacemos alusión a los cuidados que acompañan a estos pacientes que no tienen un futuro de mejor pronóstico para su salud. Elizabeth Ortiz nos presenta el siguiente informe. ¿Eres de las personas que evita hablar de la muerte? ¿Qué pasa cuando sabes que tú o un familiar ya está por morir? En el marco del 27º Congreso Internacional de Avances en Medicina 2026, la psicóloga Pamela Febe Vázquez Luna comenta. Es algo que tendríamos que hablar en la familia, cuando no se necesita, cuando no estamos enfermos, cuando no hay un accidente. Poderlo platicar desde la parte más natural, que las plantas tienen este proceso, que los animales tienen este proceso y que nosotros como personas tenemos un tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Decir que este día es el más importante
Y cuando tenemos que enfrentar una situación muy crítica, poder acompañar, vivir nuestras emociones. No hay emociones buenas, no hay emociones malas. La tristeza, el enojo, el miedo son parte del proceso. Después viene el agradecimiento y reconocimiento del esfuerzo que hizo la familia y también de la persona que sufrió el proceso complicado. Esto es el complemento de una realidad y lo más importante es que se pueda hablar. Ahora, ¿podemos prepararnos para morirnos? Nos preparamos para vivir de manera intensa, consciente, porque morir es una parte solamente de la vida. Y el morir, pues dependiendo cómo nos va a llegar este tiempo, es como vamos a irlo enfrentando como familia. Creo que a veces pensamos mucho cómo voy a experimentar esa fase porque tengo miedo del dolor que puede provocar una enfermedad, porque tengo miedo de lo que va a pasar. ¿Qué me ayuda a irme lo más en paz posible? Bueno, si fuiste una persona que construyó relaciones en paz, el final será acogedor, un trance mucho más amable. Pero si tuviste muchos conflictos, entonces será complejo al tratar de resolver todo en el último instante. Si hubo muchos conflictos y el paciente ya no puede decirnos nada, no seamos ingratos. No le reclamemos a alguien que ya no puede decir ni hacer nada por defenderse. Más bien, tratemos de rescatar esa parte que nos enseñó, inclusive a través del dolor, a tomar distancia sana, a decir, si no podemos arreglarlo, mejor por eso nos distanciamos, pero hoy en tu último momento, en el más vulnerable, sigo sabiendo que eres parte importante de mi familia y vengo a despedirme y a decirte que te vaya bien. Con lo que hiciste y con lo que no hiciste, cumpliste tu misión. Por otro lado, cuando una persona que queremos tiene una pérdida, es importante estar disponibles, incluso en el silencio. A veces basta con tomar un café con ella o simplemente hacerle saber que estás ahí. La persona que está en un proceso de duelo necesita mucha calidez y entendimiento. No juicios, no apresurarlo, porque toleramos muy poquito el dolor y las personas quieren sacar rápido al familiar del proceso al decirle que deje descansar a la persona que murió. Pero todo es un proceso. Lo que sí puedes hacer es recordarle que coma. Para Signos Vitales, Liz Ortiz. Afortunadamente, la tecnología nos da mejores pronósticos en cuanto a la salud de los humanos y también poder tener vidas mucho más largas con condiciones mejores. Abu Dhabi es un ejemplo de una región donde se está consolidando como uno de los espacios principales referentes en salud digital. Algunos informes destacan que adelanta en la carrera de la atención médica basada en la inteligencia artificial y de análisis genéticos. Se estima que miles de ciudadanos ya fueron secuenciados genéticamente. Tuvimos la oportunidad de platicar con Juan José do Olmo, quien es un joven científico español que ha dedicado su carrera a la investigación de avances en medicina con la ayuda de la inteligencia artificial. Él colabora actualmente para el sistema de salud de Abu Dhabi y tuvimos la oportunidad precisamente de hablar con él de forma exclusiva en el marco del Congreso Internacional de Avances en Medicina. José de Olmo ha dicho también que su formación inició precisamente como interés hacia la tecnología, la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Hoy, con su experiencia en Abu Dhabi, pero en otras instancias y además como colaborador en la creación de herramientas, particularmente aplicaciones o llamadas apps, ha conseguido tener un amplio conocimiento en torno a cómo se pueden mejorar los procesos, particularmente administrativos, en el ámbito de la salud. Vamos con esta charla que nos concedió Juan José do Olmo. Mi mayor objetivo a día de hoy, o la ambición que tengo, es compartir todos los avances en innovación científica y médica para que la gente confíe y comprenda qué está pasando en el mundo. Una ventaja de haber sido siempre tan nativo digital es que la fricción, la barrera de entrada a lo digital era la menor posible. Al ser de una ciudad pequeña, una zona pequeña, la oferta también formativa no era la más variada. Entonces,
para poder saciar esa curiosidad, empecé a buscar cuáles eran las mejores plataformas online para el conocimiento. En mi ponencia hoy comentaba que con la IA la barrera para el conocimiento es la menor posible, pero ya pasaba en gran parte esto antes. O sea, este tipo de formaciones online de universidades privadas digitales ya acercan a la evaluación de zonas remotas conocimiento a golpe de clic, y además con precios muy, muy baratos. Entonces, esa formación online me cautivó por la facilidad, por la baja barrera de entrada. Y en este caso, Udacity es de las mejores, no es una universidad como tal, es una empresa privada, pero es de los mejores centros de formación del mundo. De hecho, entre las americanas privadas de coste asequible es la mejor con diferencia, y la verdad que aprendí muchísimo de ingeniería de IA y de software, y estoy súper contento porque mi primer empleo fue gracias a esa formación. Yo soy probablemente de las personas más optimistas que conozco en ese sentido. Creo que ya no tenemos límite. O sea, creo que hemos descubierto ya todas las piezas para una aceleración sin igual en cuanto a la aplicación de esas tecnologías en la salud. Y yo creo que los próximos años van a ser excelentes. Yo creo que, obviamente, primero en los países con más recursos, pero luego la facilidad para importar esas tecnologías va a ser enorme. Entonces yo creo que vamos a ver una explosión de capacidades tecnológicas y médicas aplicadas a cualquier problema de la salud inmenso en los próximos 5 o 10 años. Inmenso. Y la última frontera que falta es la robótica, o no hay una robótica experta que tenga aplicación general como sí que pasa en la parte digital, pero en cuanto la robótica también dé ese último salto, las posibilidades son infinitas. O sea, yo creo que no somos conscientes, y mira que yo soy muy optimista en ese sentido, no somos realmente conscientes de las mejoras que vamos a ver en los próximos años. Pero yo creo que todos los problemas de salud que persiguen a día de hoy al ser humano serán resueltos en la próxima década. No sé cuál es el límite máximo, aun en un ser humano sano, perfectamente sano, cuál es el límite máximo de longevidad. Pero sí que yo creo que además la calidad de vida, en los años que sean los que tenemos ahora o unos cuantos más, lo más importante va a ser que la calidad de vida de todos esos años va a ser la mejor posible. Y yo creo que eso es más relevante. Fue una investigación de Google DeepMind. Google DeepMind resolvió un problema, o al menos avanzó un problema enorme en plegado de proteínas, y fue el catalizador que llevó a mucha gente a confiar en que la biología ya no era una frontera por descubrir, sino que ya habíamos empezado a crear herramientas para comprender cualquier cosa. Entonces, en este caso, esta AlphaFold, la primera versión, ahora ya van por la tercera, aceleró de tal manera, o sea, antes de AlphaFold, el tiempo que podía llevar entender el plegado de cualquier proteína humana llevaba un doctorado, un equipo de uno o varios doctorados solo para una proteína, y el equipo de AlphaFold consiguió entrenar y liberar una tecnología que podía predecir cientos de miles de proteínas en cuestión de minutos. Entonces, eso obviamente ahora ya lo han aplicado a muchas más cosas que en proteínas, a ácidos nucleicos, diferentes tipos de péptidos y ligandos. Pero el entender por fin que la biología ya no era algo súper complejo y que requería un montón de personas para hacer un pequeño descubrimiento, sino que el impacto que podíamos generar era tan grande, fue quizá de los catalizadores mayores en mi pasión por aplicar IA en salud. Y el segundo, yo creo que son estos modelos, lo que comentaba ahora en mi ponencia, que cualquier dispositivo electrónico, cualquier ordenador ahora sea capaz de transformar y entender el texto, y por consecuencia transformar y entender cualquier tipo de conocimiento humano. Yo creo que es que no somos capaces todavía de entender las implicaciones sociales y bueno, todas las implicaciones que puede tener que por fin seamos capaces de automatizar el conocimiento. Es algo que no lo cuentas y no eres capaz de entender todas las derivadas que puede traer, ¿no? Entonces yo creo que el primero fue esto que acabo de comentar de AlphaFold, de DeepMind, que por eso tuvieron el premio Nobel, y yo creo que estos modelos de lenguaje y que por fin los ordenadores puedan entender el texto y con ello poder hacer 1000 automatizaciones sobre el conocimiento humano ya
descubierto y el que viene por descubrir es el segundo gran salto que me parece increíble. En mi caso, mi frontera favorita es la neurociencia. Entonces, mi próximo gran objetivo en la vida, y actualmente ya estoy en esta dirección, es en buscar la intersección entre IA y neurociencia. Yo creo que lo más preciado del ser humano es el cerebro, tanto por sus implicaciones a nivel personal como por la potencialidad de lo que puedes hacer con un cerebro sano en el mundo. Entonces, mejorar todavía más o dirigir mis esfuerzos hacia desarrollar tecnologías ciencias y tecnologías para la mejora y el cuidado del cerebro es mi mayor pasión. Tanto enfermedades físicas, o sea, fisiológicas, como mentales, como entender, porque ahora mismo la siguiente frontera que yo entiendo, que me parece a mí, es que todavía el cerebro humano es un gran desconocido. Aún nos falta, antes decía la biología, ya hemos hecho grandes avances en eso, pero la biología del cerebro humano me parece todavía un campo que ahí sí que podemos dedicar décadas hasta por fin entender todo lo que implica el cerebro humano y cómo cuidarlo, cómo potenciarlo y cómo exprimir y cómo generar el máximo valor para la humanidad de todos los cerebros humanos que tenemos. En esta charla ya nos decía Juan José do Olmo que, de acuerdo a sus pronósticos, en la próxima década veremos grandes avances en cuanto a la medicina vinculada a la inteligencia artificial y la tecnología. Le preguntábamos también si la humanidad estaba preparada para vivir muchos más años gracias a la inteligencia artificial, a la tecnología y, por supuesto, a la robótica. La respuesta de él ha sido clave y contundente. No se trata solamente de vivir más años, es decir, de alargar la vida de las personas o de los humanos, sino de garantizar un buen nivel de salud, una vida digna también, y poder alcanzar a edades avanzadas, pues enfrentando una salud en buen estado. Vamos a regresar con Juan José do Olmo para escuchar lo que ha compartido en su conferencia magistral dentro del Congreso Internacional de Avances en Medicina, dedicado precisamente a las aplicaciones que se han podido desarrollar a través de la inteligencia artificial y de la tecnología, que se han aplicado particularmente en Abu Dhabi, donde él actualmente colabora, y que han mejorado de manera sustancial el servicio que se presta a los pacientes en esa región. Vamos a la pausa y regresamos con esto. Abu Dhabi es la capital y uno de los 7 emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos. Juan José do Olmo, este investigador científico y español que ha actualmente colaborado con el sistema de salud de Abu Dhabi, contaba en esta conferencia que escucharemos a continuación que los médicos no serán reemplazados por la inteligencia artificial, sino que aquellos que no se especialicen y que no tomen como herramientas lo que ofrece la inteligencia artificial y la tecnología, sí que serán reemplazados por aquellos que están avanzando en este terreno. Ha dicho también que una región como los Emiratos Árabes y particularmente Abu Dhabi han apostado por esta tecnología y por el desarrollo de aplicaciones generadas por inteligencia artificial, y es por ello que han abierto de manera importante no solamente el presupuesto, sino los espacios para quienes quieran innovar en este ámbito. Escuchemos la conferencia de Juan José do Olmo. Hasta 2022, ningún ordenador, ningún dispositivo entendía realmente el texto. O sea, aunque nosotros hubiésemos hecho miles de documentos, presentaciones, hasta 2022 los ordenadores no entendían, no eran capaces de procesar el texto. Como mucho eran capaces de procesar palabras independientes o grupos de palabras. Esto hacía que cualquier aplicación o desarrollo tecnológico que implicase manejo de texto a escala fuese imposible. Pero desde noviembre del 22, los grandes laboratorios de investigación en inteligencia artificial de Silicon Valley
y con todo el conocimiento, con todo el texto disponible en Internet y generado de forma digital por la humanidad, entrenaron estos motores de lenguaje, los grandes modelos de lenguaje. El primero fue ChatGPT, y cuando lo lanzaron, porque llevaban ya como 6 o 7 años con estas herramientas en un laboratorio, haciendo simplemente prototipos, cuando lo lanzaron no sabían lo que estaban liberando al mundo. Pero fue tan grande el impacto y además tan rápida la mejora de esas tecnologías por el ciclo virtuoso que generaron, que transformaron el mundo por completo. Lo cual hace que podamos por fin plantearnos sistemas que automaticen cosas como el razonamiento clínico, análisis de imagen o cualquier tipo de lenguaje natural. Y obviamente la medicina es la primera prioridad. La salud es el sector con mayor potencial porque es la base de todo. Si no tenemos salud no podemos pensar, es la necesidad básica. La IA, aunque ahora hay también mucho miedo hacia ella, porque es lo que puede automatizar cualquier sector del conocimiento, no va a reemplazar a los médicos, sino que las personas que dominen y se potencien con esas tecnologías son las que no solo reemplazarán, sino que podrán dar una cobertura de una escala nunca antes conocida. Justo en ese sentido, y en uno de los problemas más graves que teníamos en la Fundación 29 en enfermedades raras, es el diagnóstico médico precoz. En enfermedades raras el diagnóstico es una odisea, y esto de hecho viene marcado por una historia personal de mi anterior jefe, Julián Isla, que es el fundador de esta fundación, que siendo un empleado de Microsoft decide dejarlo todo para crear varias federaciones y fundaciones de investigación con ciencia de datos e IA aplicada a enfermedades raras, tras tener un hijo con un síndrome de Dravet, que es una epilepsia devastadora. Cuando sobre esa idea que habían construido antes del boom de la IA generativa aplicaron esos modelos de lenguaje, vieron que podían crear una herramienta para cualquier enfermedad rara disponible en la bibliografía que había generado ya la humanidad, y creamos un motor de diagnóstico clínico o de diagnóstico diferencial en el cual cualquiera podría introducir en cualquier lenguaje, o sea, en cualquier idioma, en cualquier nivel educativo, una descripción de lo que le está pasando y obtener un flujo diferencial que no solo le dijese o entendiese mejor qué le estaba pasando, sino que además lo guiase hacia qué pruebas médicas o qué ideas, qué síntomas buscar con sus médicos para llegar efectivamente a una confirmación de un diagnóstico médico. Que esta herramienta, además creada y mejorada por médicos, esté disponible de forma gratuita con modelos mucho mejores que los que podéis probar de forma gratis en ChatGPT o otras herramientas de inteligencia artificial, reduce muchísimo la barrera para que cualquier persona pueda por fin aliviar la carga que puede ser un diagnóstico de mayor o menor gravedad. Pero en concreto fue especialmente diferencial en enfermedades raras, porque son pacientes que ni en hospitales privados ni públicos llegan a ser sus necesidades cubiertas, debido a, pues, obviamente, la complejidad y la inversión o el gasto que requiere ya solamente diagnosticarlos. O sea, son pacientes que es muy complicado incluso diagnosticarlos. Es decir, un asistente médico en el que tú puedas subir cualquier dato, cualquier formato de documento en cualquier idioma, porque algo que, por ejemplo, pasa mucho en España y en múltiples países de Europa, y supongo que aquí también puede ocurrir, es que los formatos de los hospitales son todos diferentes. Los informes médicos que te da un hospital puede variar por completo de un hospital a otro. Entonces, aún no había ninguna tecnología para entender cualquier informe médico. Entonces, lo que creamos usando estos motores de texto fue una plataforma, un portal en el que cualquier paciente puede subir todos sus informes y bajo una guía, obviamente revisada por expertos médicos, para crear todo este sistema de navegador médico, te permita subir cualquier informe, cualquier dato médico y hacer cualquier pregunta, cualquier transformación sobre esos datos médicos y poder enviarle estos resúmenes ordenados con un simple enlace, un simple QR a cualquier médico. Si vas a otra región en la que no tienen tus informes, con un simple QR tú podías ir a cualquier hospital y enseñar no solo todos tus informes, sino
una versión adaptada para cualquier nivel, cualquier lenguaje y cualquier formato en el hospital que te lo pidiesen. El sistema de salud en los Emiratos ya ha sido diseñado para poder ingerir, o sea, centralizar todos los datos de todos los centros de salud de todo el país. Esto ha sido posible porque desde hace 20 años los emires de los Emiratos tenían una visión muy clara de cómo veían ellos el impacto que podía tener la tecnología. Realmente fueron muy visionarios sin conocer lo que podía pasar, como bien pasó en 2022, en cuanto a la automatización del texto médico. Entonces, esto permite una integración total en el ecosistema, la cual obviamente solo fue posible gracias a, como decía, esta visión y esta voluntad política más la inversión que conllevó. Para que el impacto de estas tecnologías, que aunque aquí eran bastante importantes, en Emiratos impactan a toda la población nacional de los Emiratos. Entonces, en Abu Dhabi también habían diseñado esta interfaz centralizada que se conectaba con todos los hospitales y centros de salud de Abu Dhabi para poder unificar todos los datos médicos en todos los formatos que tienen, tanto en eso, como decía, en hospitales como en centros de salud, para que cualquier paciente pueda tener en un único lugar, en una aplicación en el teléfono, acceso a todo su historial clínico unificado. Da igual a qué hospital vaya, en cuanto ese hospital genere el informe, él lo recibirá en su móvil, en esta super app del gobierno. Además, la app también permite teleconsulta, programar citas con cualquier hospital o centro de salud de Abu Dhabi. Y no solo eso, sino que además, a un ritmo, la verdad que vertiginoso, desarrollan funcionalidades como, por ejemplo, recientemente, una de integración con los dispositivos wearables, cualquier dispositivo de salud, para integrar también datos de bienestar, de deporte o cualquier dispositivo externo. Esto hace que, en un único punto, la herramienta sea capaz de incluso alertarte de cuando tus informes más tus datos médicos están avisando sobre algo que te pueda pasar a nivel de salud. Es que una vez que tienes todos estos datos de todos tus usuarios y también todas las predicciones, todas las interacciones, puedes generar de los primeros gemelos digitales de salud del mundo. A finales del año 25 presentamos la propuesta de este gemelo digital de salud poblacional en los Emiratos, empezando por Abu Dhabi, en el cual, como veis en pantalla, básicamente es un mapa de todo, de todo en este caso del Emirato de Abu Dhabi, en el cual podemos poner encima los datos médicos de las diferentes enfermedades que hemos ido acumulando en los últimos 10 años, y con eso no solo ver toda la visualización de datos, sino probar a simular qué intervenciones el gobierno quiere proponer y cómo los modelos de IA predicen que van a impactar en estos pacientes. Entonces, este gemelo digital aún está siendo construido, o sea, ahora mismo están haciéndose los fundamentos, pero este gemelo digital permitirá a los gobernantes y, en este caso, al Department of Health, entender mucho mejor en tiempo real qué está pasando en nuestro país y tomar intervenciones tempranas para reducir cualquier posible complicación médica de nuestros ciudadanos. Pero todas estas herramientas, y empezaremos a verlo a pequeña escala en muchos hospitales de todo el mundo, van a transformar por completo cómo entendemos no solo la salud, que obviamente en este caso la conferencia está centrada en salud, pero realmente esto va a poder aplicarse a cualquier disciplina que preocupe a la humanidad. Entonces, para construir un ecosistema de innovación, que al final es el tema de esta charla, necesitamos varias cosas. Y el ejemplo de Abu Dhabi explica el potencial de ellas y cómo se ha permitido, o cómo estas características han permitido el desarrollo que estamos teniendo en Abu Dhabi. Obviamente, esto solo es posible cuando tienes datos centralizados y de calidad. Centralizados no quiere decir que solo vengan del gobierno, sino que el gobierno ha diseñado un método de ingestión, o sea, de
que todos los datos de hospitales descentralizados de todo Abu Dhabi, tanto públicos como privados, tengan facilidad para compartir todos esos datos con el gobierno. Obviamente, esto es el eje fundamental. O sea, sin datos no hay IA. Entonces, se pueden llevar a cabo este tipo de soluciones en hospitales a nivel individual o redes de hospitales. Para llevarlo a cabo en toda la región requiere, obviamente, compartir esos datos con un ente central. Es clave que la regulación en Emiratos permite todo este tipo de búsqueda de prototipado de casos de uso, lo cual ha permitido que las empresas de todo el mundo elijan Emiratos para probar casos de uso que en otros países ni siquiera les dejan probar. O sea, ya no hablo de llevar a cabo, que pasa en muchos países que algunos casos de uso por su riesgo no se pueden llevar a producción, sino que en muchos países no se permite ni siquiera prototipar o investigar sobre casos de uso que tengan un riesgo muy alto. En este caso, en Abu Dhabi, se han creado los fundamentos regulatorios y una seguridad jurídica que permite que cualquier empresa pueda venir y proponer un estudio de investigación, un clinical trial, para descubrir si la tecnología soluciona estos problemas médicos. Si solo os quedáis con una cosa hoy, quiero que sea que es el mejor momento de la historia de la humanidad para aprender y dominar cualquier disciplina y con esto poder aportar valor a cualquier otro ser humano. Entonces, si solo os quedáis con una cosa, quiero que sea con eso, que es el mejor momento de la historia para democratizar la educación y la innovación en cualquier disciplina que el ser humano ya haya conocido, documentado y digitalizado. Pero obviamente esto se queda en prototipos. Para democratizar y escalar estas soluciones requiere obviamente de gobernanza política, de voluntad y de un ecosistema de infraestructura que soporte y que conecte todas estas piezas que he contado. Yo soy tremendamente optimista y creo que el futuro de la salud no va a parar de mejorar. O sea, desde el 2022 en adelante, mi día a día consiste en asombrarme con la velocidad vertiginosa con la que se anuncian y se lanzan en todo el mundo tecnologías rompedoras que cambian por completo cómo entendemos la salud. Y en concreto, la prevención y, sobre todo en medicina, personalizar la medicina para que llegue a todos, por muy rara que sea su enfermedad o por muy complejo que sea su caso. Entonces, la pregunta no es si la IA transformará la salud, porque eso ya está ocurriendo, sino quién va a liderar, qué personas, qué equipos, qué organismos o qué países liderarán esta transformación. De esta manera concluimos nuestro programa Signos Vitales. Esperemos que haya sido de utilidad este conocimiento y lo invitamos para que nos acompañe en la siguiente emisión.